Le doy la bienvenida y vamos a ir a la entrevista del día con dos de los presidentes comunales del foro de presidentes comunales del PJ que se pusieron el overol y se ponen la campaña en sus localidades, en sus departamentos de Scioli presidente. Reclamábamos un poco, ¿no?, de que de algún lado tenía que surgir la convocatoria, ¿no? Se iban nucleando dirigentes sociales, militantes sociales, dirigentes gremiales, militantes, digamos, que son parte de los gremios, y faltaba la política, ¿no? La cúpula política del PJ, pero esto está bueno porque son los que realmente tienen un trabajo diario, hora a hora, con el vecino. Son el que saben cómo es el termómetro en su localidad y en su departamento. Le vamos a dar la bienvenida a Adrián Escocina, presidente comunal de San Martín Norte, dentro del departamento San Justo, y Fabio Sánchez, presidente comunal de Ataliva, departamento Castellano. Gracias a los dos. Buenas tardes. Bueno, la verdad que es importante lo que vamos a escuchar de ustedes, porque yo primero le quiero hacer una pregunta como si fuera una especie de introducción o preámbulo. ¿Cómo ha sido el trabajo de estrategia política en sus departamentos, en sus localidades, con respecto a la campaña de Scioli presidente? ¿Los estaban más metidos en la candidatura a senador nacional, diputado nacional, o estaban más metidos en la campaña de presidente? ¿Qué se percibía justamente en sus localidades? Bueno, en primera instancia sí, uno trabaja con las dos candidaturas, tanto de senador nacional como de presidente. Por ahí en el caso mío, al ser una figura más conocida como Omar Perotti en el departamento castellano, se simplificaba el trabajo. De todas maneras, nosotros trabajamos con la gente que realmente está todos los días en nuestras localidades, en nuestro departamento, de las cuales han recibido grandes beneficios del gobierno nacional y los siguen recibiendo, de los cuales a nosotros nos ha facilitado el trabajo en las comunas. Si ustedes se ponen a pensar la gran cantidad de jubilados que hoy tenemos en nuestro país, para nosotros en las comunas, que estamos en la línea de fuego, le digo yo, porque esta gente al no poderse jubilar no tenía otra alternativa que cuando no tenía recursos de venir a la comuna. Personas que quizás muchísimos años trabajaron y nunca le han hecho un aporte y no se podían jubilar, hoy están jubilados y a las comunas nos han solucionado un problema, que en definitiva terminaba siendo un problema para toda la comunidad porque los recursos que utilizan las comunas es de toda la comunidad y de los fondos que nos envía la provincia en conjunto con la nación. También trabajamos con la gente que ha recibido el Procrear, es decir, realmente hacerle ver que hacía mucho tiempo que todas estas cosas no sucedían en la República Argentina y que, por decirte, yo ingresé a la comuna en el año 2007 y el presidente de comuna, del cual yo habíamos competido, hacía 22 años que estaba, un gobierno también justicialista, nunca había abierto una cuenta en el Banco Nación para recibir dinero de la Nación. Es decir, no la había abierto porque no quería, no la había abierto porque no recibían fondos de la Nación. Y a partir de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno es cuando se empezaron a recibir los fondos y por eso se abrió la cuenta en el año 2004, abrió la cuenta. Repetime ese dato, Sí, porque me parece ese dato. que te marca también, o sea, cómo ha sido el trabajo con las comunas, ¿no? De gobierno nacional, un gobierno central, que muchas veces estamos escuchando lo que dice un gobernador socialista o un gobernador de justicialismo como Bey, o los primeros cruces que tuvieron Reutemann contra Alberto Fernández cuando era parte del gabinete de Néstor Kirchner, pero no escuchamos esta realidad de los presidentes comunales. ¿Cómo era en tu localidad esta situación? ¿No había una cuenta en el Banco Nación para recibir fondos del gobierno central? Exactamente, eso se puede corroborar porque del 2004 se abre la cuenta en Banco Nación, eso lo corroboré yo mismo, y es cuando se empieza a recibir los primeros fondos que se ha recibido dinero para comprar la máquina para ósmosis inversa en la localidad de Ataliva. O sea que ahí nos damos una pauta que los gobiernos anteriores no eran gobiernos federales, y a partir de la llegada de Néstor Kirchner cuando empezó a funcionar el sistema federal y han llegado a muchas localidades muchísimo dinero. Hoy nosotros hemos trabajado un plan que se llama el Más Cerca, en conjunto con el Foro de Presidentes Comunales,
y ha recibido prácticamente más de las 100 comunas que tenemos en el foro, todas han recibido dineros para alguna obra en especial que cada uno haya solicitado en su localidad, ¿no? Eso quiere decir abiertamente que, bueno, que las comunas recibimos los fondos y que fue un gobierno totalmente distinto a lo que se venía desarrollando en años anteriores, ¿no? Y creo que eso es muy importante destacarlo, porque siempre estábamos atados a lo que nos podía llegar a dar la provincia y bueno, viajar a Buenos Aires, viajar era para no obtener absolutamente nada, ¿no? Sí. ¿Qué significa en el departamento de San Justo ser parte de o sea, levantar el estandarte de Scioli y del gobierno nacional? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, aclarar que el departamento San Justo tiene 2 centros urbanos muy importantes, la ciudad de San Justo y Gobernador Crespo. Después la mayoría somos poblaciones que no superamos los 700, 800 habitantes. Obviamente en 2 poblaciones, las 2 poblaciones mayoritarias, a nosotros no nos fue bien, pero en el resto de las poblaciones donde no hay tanta población, hemos obtenido buenos resultados con el Frente para la Victoria. Yo más que nada quiero mencionar algo que tiene que ver con lo que decía Fabio, el hecho de que desde el 2004 las comunas empezamos a recibir fondos desde el gobierno nacional. Desde el 2004 en adelante los presidentes de comuna pudimos entrar a la Casa Rosado y a los distintos ministerios porque antes no se podía entrar, no había políticas de Estado que posibiliten desarrollar las obras que necesitamos en nuestras comunidades. Para que vos tengas una idea, San Martín Norte tiene 700 habitantes. En el padrón electoral significamos 350, 400 votos, es decir, que no movemos el amperímetro de la elección. El presupuesto anual en años normales, sin recibir fondos extra de obras que se gestionan, no supera el 1,5 millones de pesos, que son fondos que se reciben de las coparticipaciones y que tienen que ver con los tributos. Nosotros este año ejecutamos desde el Gobierno Nacional obras por 7 millones de pesos. Que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver con cordón cuneta, que tienen que ver con ampliación de red de agua, con mejoramiento de los espacios públicos, que tienen que ver con la compra de una sala de faena móvil para pequeños animales, es decir, atender la demanda de los productores de las economías regionales, eso que se pone tanto en debate, retenciones, no retenciones, ¿qué hacemos con las economías regionales? Bueno, todas esas políticas gestionadas ante el gobierno nacional fueron llegando a nuestras comunidades, generando posibilidades de trabajo, fundamentalmente en aquella mano de obra escasamente calificada, que son aquellos jóvenes o aquellas personas que en otras épocas no pudieron ir ni siquiera terminar la escuela primaria, ni siquiera terminar la escuela secundaria, y que hoy, gran parte de sus hijos hoy están están escolarizados gracias a la asignación universal por hijo y a las políticas de este gobierno nacional. Fabio hacía mención a la cuestión de la cobertura previsional. Yo los otros días en una emisora decía que a mí me tocó estar al frente de una comuna con gran parte de los problemas sociales solucionados, simplemente con la asignación, las pensiones no contributivas, estos fondos, la población de escasos recursos fue teniendo solucionados esos problemas y nosotros de la comuna tenemos que preocuparnos por las obras que mejoran toda la transurbana, la cuestión de los servicios o fundamentalmente la construcción de vivienda. Hoy son muy pocas las localidades de la provincia de Santa Fe que tienen... Está buenísimo lo que decís porque yo te tengo que preguntar esto. ¿Cómo era antes del 2004? O sea, a ver, el kirchnerismo arranca el 25 de mayo de 2003. Pero antes de este panorama de 2004, ustedes hicieron un corte en el 2004. De 2004 hasta la fecha son 11 años donde... Ustedes estaban, a ver, cualquier presidente comunal estaba atado de pie y mano a decir, cumple lo mínimo indispensable. No podían generar una obra de esta magnitud. O sea, digo de esta magnitud. Son 7 millones de pesos para cordón cuneta. ¿Qué más me dijiste? Vivienda. Sala de faena móvil. Antes era imposible. No, estas obras nos llevarían 50 años hacerlo con un presupuesto normal en la comuna de San Martín Norte. ¿Cuánto es el presupuesto de la comuna? Estoy hablando de 1,5 millones, 1.600.000, 1.700.000, si sumamos todo lo que tiene que ver con la coparticipación y tiene que ver con los tributos, la tasa por hectárea, los tributos urbanos. Son comunidades que no recaudan, no tienen gran recaudación. Entonces, ¿qué te tenés que limitar? A cortar pasto cuando tenés el combustible, a juntar los residuos y a proveer el servicio de agua potable, nada más. Hasta ahora pasó esto. ¿Qué puede pasar con el proyecto de... ¿Qué es lo que entienden ustedes del plan económico de Macri?
Yo lo que puedo ver a simple vista es que hay dos cosas distintas. Una persona es administrador y la otra persona es una persona que va a gobernar. Macri hasta ahora en los lugares que estuvo siempre administró. Él habló de Boca. Boca la administró. Yo fui presidente del club y vos sos administrador. A vos te ingresan 2 pesos, no podés gastar más de 2 pesos. Él en el Capital Federal, él administra. A Capital Federal le mandamos todo el dinero para que él administre. Es decir, todo lo que se genera en el interior. Pero gobernar es otra cosa. Gobernar es acercar las partes. Gobernar es los grupos mayoritarios que ganan mucho dinero, tratar de distribuirlo para que los lugares donde no hay grandes ingresos de dinero también puedan sobrevivir. Pueblitos de Salta o de Jujuy, que muchas veces lo han hablado en los años 98, 97, que eran inviables, pueblos que eran inviables. Y hoy uno va a esos pueblos, los ve con pavimento, los ve con escuelas. Es decir, en el caso, yo tengo una población rural de una localidad vecina que es Galisteo, que es una población solamente rural. El gobierno nacional ha hecho una escuela secundaria para la población rural, que si uno se pone a ver es un pueblo inviable. Es decir, eso es lo que es gobernar, es distribuir el ingreso, no es administrarlo solamente, que 1 más 1 es 2 y tiene que darle 2. Todo lo que hoy se está haciendo con PAMI, yo lo hablo mucho esto del tema de los jubilados, porque hoy le están solucionando muchísimos problemas a la gente mayor con el tema de los medicamentos. Es decir, hoy que a la mayoría de los jubilados les den los medicamentos, años atrás era todo un trastorno para los jubilados. Y ya se olvidan algunos de Norma Pla, cuando luchaba por los $100 que cobraban nuestros abuelos, que hoy, pongámosles que el dólar tiene que ser 15 pesos, como dicen, serían 1.500 pesos. Hoy ningún jubilado... Sí, bueno, pero el emblema del último, antes del kirchnerismo, del último PAMI, es Rodríguez Larreta. El emblema de ese PAMI que empezó con Norma Pla y por qué llora ministro, no llore ministro. Y terminó con el suicidio de Favaloro. Terminó con el suicidio de Favaloro. Es Rodríguez Larreta. Digo, ¿ustedes piensan que...? Y María Eugenia Vidal. Sí. Claro, María Eugenia Vidal era Patricia parte, Burri, digamos, del gabinete. Patricia Burri, que estaba. Bueno, Patricia Burri, ministra de Trabajo de la Alianza. Se mezclan dos cosas, parte del menemismo y parte de la alianza, digamos, con Macri. ¿Piensan ustedes que en sus localidades se toma conciencia de eso? Sí, a ver, uno está todos los días con los vecinos. En el caso particular mío es mucho más sencillo, nos conocemos hasta lo que pensamos en San Martín Norte y sinceramente uno nota en la población la preocupación que tiene porque el vecino viene todos los días a la comuna y pregunta reiterada, ¿cómo lo ve? ¿Qué es lo que va a pasar? La verdad siente mucha preocupación cada vez que escucha la declaración de uno de los economistas de Macri. Hoy una devaluación de la manera que la propone Macri seguramente va a enfriar la economía y va a bajar muchísimo el consumo interno. Nosotros en San Martín Norte pensar que, mirá el dato tonto que te doy, pero pensar en San Martín Norte hace 5 o 6 años que 5 o 6 negocios iban a poder crecer de la manera que crecieron por el consumo interno era imposible. No se podía pensar esa cuestión. Hoy han crecido, tienen una estructura sumamente importante y todos los días ven cómo crece. Pero la cuestión de construcción a través del Procrear, pensar que en esas localidades se pueden construir planes de vivienda financiados con fondos del ANSES o financiados con fondos de planificación federal, vuelvo a decir, teniendo el caudal de votos, no se podía pensar. Para nosotros particularmente nos preocupa mucho. Otra cuestión que yo veo que tiene que ver con la cuestión del tema de las retenciones. Para nosotros significa la pérdida directa de 150.000 pesos al año si se sacan las retenciones, porque el Fondo Federal Solidario entonces claro, va a dejar Soja. El Fondo Soja. Las retenciones van a los estados comunales. A los estados comunales. Nosotros perderíamos Estado 150.000 pesos al año. Sí, lo perdería la comuna y lo perdería la provincia también. 150.000 pesos al año, eso es el 10% del presupuesto que mencionó recién. Totalmente. Exacto. Nos Mucho permite dinero. La atender- semana pasada estuvo acá el futuro superministro de Miguel Lifchi, que es quien va a manejar toda la infraestructura de la provincia de Santa Fe. Y dijo que le daba lo mismo, que gane Scioli o que gane Macri. Y estamos hablando del hombre que va a ejecutar, por ejemplo, todos los dineros para las obras viales. Dijo que de última lo iban a resolver con endeudamiento. Si Bueno, se votaba.
fíjate vos la contradicción. Nosotros tenemos un proyecto político que encabeza Cristina, que vino desendeudando al país sistemáticamente desde Néstor en adelante, y propuestas políticas para volver a endeudar o a estar atado a las recetas del Fondo Monetario Internacional. Lo dijo muy bien Scioli ayer. Nosotros no pretendemos volver a eso. Nosotros pretendemos un país desendeudado, pero fundamentalmente que los fondos, como decía Fabio recién, se redistribuyan de manera federal. Ayer hablaba de algunas obras que proponía el ingeniero Macri. Se ve que prácticamente no conoce el país. La obra del gasoducto del NEA, que atraviesa toda la provincia del Santa Fe, con miles de millones de pesos invertidos, a nosotros sinceramente nos preocupa. ¿Qué es lo que va a pasar con esa obra, con el ingreso a las distintas comunidades, la recuperación del Belgrano Carga? Decía, bueno, el Belgrano Carga ya se está recuperando, las obras que se han hecho en infraestructura vial son sumamente importantes, que eso sumado a tantas rutas que se han hecho en el centro norte del país. Me parece que lo que planteaba también el ingeniero ayer es desconocer un poquito lo que se vino haciendo en el país en los últimos años. Algunas obras que ya arrancaron, como es la autovía de la Ruta 34, ya arrancó desde la localidad de Angélica hacia la localidad de Sunchales, que también se nombraba anoche. La creación de universidades, se creó una universidad nueva en la localidad de Rafaela, que eso es realmente muy importante. Esas son políticas de Estado que se vienen realizando, y si ustedes se ponen a pensar, hace muchísimos años que todas estas cosas no se veían. Yo creo que de la época de Perón, que no se veía construir tanto para la comunidad, ¿no? Para toda la localidad. Y eso es redistribuir el ingreso, es saber dónde van los recursos. Hoy tenemos un gasoducto que en estos días fue licitado y se otorga la obra, que es el gasoducto lechero, que va desde Recreo hasta Sunchales, que eso va a unir a todas las industrias lácteas y le va a dar gas natural a todas las localidades vecinas. Eso es un desarrollo importantísimo, y no es simplemente que va a ir gas por ahí adentro, sino que ahí va a ir todo un desarrollo en toda una región muy productiva de nuestra provincia, ¿no? Juani. Bueno, no, ya que lo mencionaban, digo, la provincia de Santa Fe es la segunda provincia más importante productora de leche a nivel país. El 23% de la producción de leche sale de nuestra provincia, lo que es la cuenca lechera. Y si uno toma el precio por litro que se está pagando hoy al productor de leche, inferior a 3 pesos, y se toma los últimos 3 o 4 años, cómo se ha agravado el conflicto en las cuencas lecheras, sobre todo en nuestra provincia. Quería preguntarles, digo, en sus localidades, ¿cómo notan esto y qué ha pasado estos últimos años? Digo, ¿por qué no se vio reflejado en los tambos también el crecimiento a nivel nacional? Bueno, eso te puedo contestar bien porque conozco muy bien con causa, porque soy productor tambero. Bien. Soy presidente, aparte de la Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellano, el cual tenemos 1.400 tambos, 1.470 tambos. Es el departamento que más tambos tiene la provincia de Santa Fe. Segundo es el departamento de Las Colonias, que tiene 700 tambos. Ahí se concentran 5 industrias lácteas en el departamento castellano. La lechería se ha desarrollado en un proceso muy importante, hasta hace 2 años y medio atrás, y después, al no tener un ordenamiento, esto fue imposible poderlo llevar a cabo. En el año 2009 se quiso generar una ley de lechería, porque no existe una ley donde reglamente la entrega de la leche, el valor que tiene que tener la leche, cuánto tiene que pagar. Para eso tiene que haber una ley. En el 2009 se crea la ley, se lleva a la legislatura y se termina no dando quórum para la votación. A pesar del que el único que dio quórum en ese momento fue el Frente para la Victoria. Estaba Néstor Kirchner, que en ese momento era minoría en el Congreso. Si ustedes se acuerdan, en el 2009 pierde las elecciones y él es minoría. Y no da quórum el resto de los legisladores, que hoy quizás son los que están en contra, los que están del otro frente, o los que están con Macri, ¿no? Entonces, gracias a eso, hoy no tenemos una lechería ordenada donde realmente se puedan discutir las políticas. Y al no tener una ley, es muy difícil llevarlo a cabo todo esto. Porque, bueno, sabemos que las empresas siempre hacen su juego y hacen lobby para que no pueda funcionar el sistema como tiene que funcionar. Hoy las industrias están haciendo stock porque el mercado externo ha bajado mucho los commodities, y están haciendo stock para que están haciendo esto con el dinero de los productores, para que cuando esto realmente explote, económicamente ellos puedan salir a vender, ¿no? Por eso es que le están pagando ¿Es stock de leche en polvo? Están haciendo stock de leche en polvo. Y están pagando solamente con lo que recaudan internamente de la venta interna. Claro. Entonces tiran los pagos a los productores. Hoy vas a ver una empresa como Verónica que todavía no ha terminado de pagar el mes de septiembre. Sí, la famosa bicicleta financiera, hasta 90 días estiran los pagos. Y si no hay una ley que regule todo esto, es muy difícil llevarlo a cabo. Pero para todo esto también necesitamos que los productores se agrupen, necesitamos tener dirigentes coherentes y necesitamos tener
Puede que haya muchos dirigentes como hay hoy de la parte agropecuaria, pero que estén todos unidos para que esto lleve adelante. Nosotros, desde el foro hemos hecho muchas gestiones para el tema lácteo. Vos imaginate que para mi pueblo son 13 millones de dólares por año de facturación. Nosotros tenemos 47 tambos, de los cuales vive la comunidad de esto. ¿Cuánto le están pagando hoy el litro de leche? Yo cobro 2.24. 2.24. Yo iba a decir 2,30. Bueno, 2,70 iba a decir yo. Una pregunta, si se toma una decisión política de devaluar, Sí. esa decisión que se tome, ¿a quién va a beneficiar? ¿Va a beneficiar al que acopió la leche en polvo y la tiene guardada? ¿Al tambero? ¿Y cómo va a perjudicar o no beneficiar Al que al compra la la leche leche. para darle de tomar a los hijos? Digo? ¿Cómo repercute en toda esa cadena una devaluación? Mira, el valor de la leche en el mercado interno, vos vas a comprar, siempre es el valor de $1. Ellos creen que si está 14 pesos, 13, 14, porque ese creen que es el valor real. Vos vas a Estados Unidos, cuesta 99 centavos de dólar o $1. ¿No? Nada más que allá la diferencia es que los productores le pagan 42 centavos de dólar o 37 centavos de dólar. Ajá. ¿No? Qué buena estadística esa, por favor. Eso va a impactar fuertemente en el productor. En algunas cosas lo va a favorecer, el productor que está endeudado lo va a favorecer, pero el productor que por ahí no está tan endeudado lo va a perjudicar. Vos imaginate que se devalúe, el maíz va a aumentar, que es el insumo principal, que es para un tambo, Claro. y nosotros con la leche a 2.24. Claro. Y el insumo más importante, el maíz, la soja, son dos insumos fundamentales. El speller de soja, Expliquemos a la gente, va a aumentar el costo para el productor porque va a aumentar el precio que lo venden internacionalmente. exactamente. Es un poco similar a lo que pasó en este último tiempo. Digo, 2,24 están pagando el litro de leche hoy en día. ¿Cuánto se lo pagaban hace 10 años? ¿Cuánto ha subido el litro de leche en góndola? Y esa brecha que se ha achicado, digo, no fue al productor. La No. pagamos de los bolsillos, los que vamos al supermercado a consumir la leche, no le llega al productor. Digo, hay una cadena en el medio que se ha enriquecido mucho estos últimos 10 años y no así el productor. Vos fíjate que yo en un momento le digo a la industria, porque lo que se exporta, porque todos le hacen, a ver, al no conocer muchas veces el terreno de la parte dirigencial, ¿qué nos dice? No, el 25 al 30% es lo que se exporta de la leche que se produce en el país. Entonces, como bajan los commodities, hay que bajar todo el precio de leche. Bueno, le digo, vamos a hacer una cosa. El 70% de la leche, pagámela al valor del mercado interno, y el otro 30%, guardámela, que yo te la pago, estoqueámela, la pago yo. Claro. No, no lo hacen, porque no hay una ley que permita que lo haga esto. Por eso se necesitan acomodar muchas cosas y necesitamos gobiernos que trabajen sobre esto. El gobierno nacional vino trabajando mucho sobre esto, sobre el tema de una liquidación única que se pague por calidad de leche. Se vota en el Congreso el pago de la liquidación única y los industriales ponen un recurso de amparo, que hoy eso no se puede llevar, todavía no se pudo llevar a cabo el pago por liquidación única. Vamos a invitarlos antes de que termine la semana para que puedan volver. La verdad, ¿cuántos son los que son parte del foro? Aproximadamente 110 comunas somos los que integramos el foro. 110 comunas, señores. Miren si no hay una 365 localidades que tiene la provincia. Miren si no hay una representación real del territorio con ustedes. Aparte, desde Villa Guillermina hasta General Lago, en el sur. Recordá que en el 90 la educación era tomada como una cuestión de servicio, en la que el que pagaba podía acceder. Claro. y el Arancelamiento resto no. y servicio. Arancelamiento. Por eso Lo que digo- vimos recién era la escuela, las universidades. Sí. Porque lo discriminamos en universitarios, colegios, propuestas para colegios secundarios y primarios. Porque para verlo específicamente, la propuesta que hizo en cada una de las áreas, ¿no? Hay otra cuestión. Sí. Macri también habla de jardines de infantes. Por eso. Y yo hago mención, o sea, la cantidad de playones deportivos y jardines maternales que se hicieron este año desde el Ministerio de Educación de la Nación, las distintas localidades, indistintas del color político. Uno Acá en recorre la ciudad las de Santa Fe, localidades acá, en la sí, con fondos aportados del Gobierno Nacional. También en ese sentido me parece que va detrás de las obras que se Totalmente. fueron realizando. Mirá, Pero ahí lo ves ahora Con el agregado de SIDOF, perdóname, Sí. Juan, SIDOF, me recuerdo ahora, porque me viene con... SIDOF fue es asesor además de varios colegios privados. Porque está especializado. Cuando vos tenés un tipo, digamos, que está especializado en esto, todos los colegios privados lo terminan tomando como asesor. No solamente asesor del gobierno de la ciudad, sino de colegios privados de Capital Federal. Y los tipos lo han demonizado los docentes de Capital Federal, porque en el año 2013, el 2012 y 2013, ha generado una masiva
expulsaron a decenas y decenas de docentes. O sea, ¿cuál es? ¿Vieron cuando dice, ayer se puso en el debate si para Macri era o no una variable de ajuste el trabajo? No solamente el salario, el trabajo, muchachos. A ver, la génesis de salario, la dignidad, la lucha por el salario, las paritarias, no, quedan afuera. El trabajo, la génesis de todo, la base. No es que te van a recortar el salario, no. Despidos masivos. Mirá, acá bien lo decían los compañeros, Macri prefirió en materia de educación hablar más de las escuelas primarias. De las escuelas secundarias, cuando hablamos de la educación de las escuelas secundarias, estas eran las propuestas. Ya van a ver que van a aparecer más cuando hablemos de las primarias, porque así se centró. El único planteo fue que iba a incluir robótica y programación en los programas de la escuela media. Eso lo planteó Mauricio Macri, me parece que está buena la propuesta además. Scioli dijo que iba a fomentar la creación de más escuelas técnicas y de escuelas agrarias. Dijo que iban a hacer distintas orientaciones de las escuelas que favorezcan la inserción laboral directamente. Prometió la doble escolaridad en todas las escuelas secundarias públicas, que también me parece una muy buena propuesta. Si además de doble escolaridad le ponemos la robótica como prometió y la programación como prometió Macri, me parece completito. Que iba a garantizar las vacantes en todas las escuelas. Y que iba a condicionar las escuelas públicas y darles el presupuesto necesario que necesitaban y la continuidad de todo lo que es el manejo de la conectividad a partir de las computadoras. En las escuelas primarias, acá sí es donde más apareció las propuestas de Macri, dijo que iba a cumplir con los 180 días de clase. O sea, que admitía que... No, yo lo único que no entiendo, digo, el que tiene que cumplir con los 180 días de clase son las provincias. Las provincias. No sé qué va a garantizar desde la nación para cumplir, pero bueno, una de las propuestas que Bueno, hizo. pero eso ya lo ha hecho también Scileoni, lo han hecho, lo ha pedido Filmo en su momento. Es parte de la demagogia de la política. No le pongamos el saco a Macri de la demagogia propia de la política. Pues yo recuerdo que los últimos ministros de Educación enviaban esas misivas, digamos, a las provincias como diciendo tienen que cumplir con los 180 días de clase como si fuera, digamos, una papita. Sí, como si no tuvieran la ley, además. Pues, sí, bueno, digo, que habló de la capacitación docente obligatoria, habló de crear centros de primera infancia para los niños desde a partir de que tengan 45 días y la construcción de jardines materno-infantiles. Algo de parecido tiene Corral. Eso es lo que hoy tiene el gobierno nacional. Los jardines maternales son a partir de los 45 días. Y que son los que abrió Corral. Pero perdón. No lo había descubierto Corral a lo de los jardines maternales. Sí, con dinero de la nación. Pero bueno, está bien. No me digas que yo lo voté a Corral. No, bueno, pero está bien. No me digas que yo lo voté a Corral. Digo, pienso en el televidente y el oyente, digamos, de ATP. Lo voté a Corral pensando que él había creado lo del programa de los jardines maternales y era... Bueno, pero también hay que ejecutarlo. Tío, y yo no te lo banco a Corral en eso. Es decir, hay un programa de la nación, vos después tenés que ejecutarlo. ¿Pero no fue el creador Corral de eso? Bueno, co-creador, ponele. El otro día presentó la tarjeta SUBE como si fuera una idea de él, digamos, pero está bien. Yo la verdad que estoy licitando el jardín materno infantil que están nombrando ustedes ahí, y viene del gobierno nacional, no viene de Santa Fe capital, ¿no? No se lo manda Corral. Se lo manda, yo pensaba que Corral estaba for export. No sean malos tampoco. ¿Qué proponía Scioli para la educación inicial y primaria? Primero la universalización de la sala de 3 años. También la doble escolaridad, insistió con la conectividad también en esas aulas, también garantizar las vacantes y crear nuevas leyes para mejorar la calidad educativa a modo de enumeración. Es difícil hacer propuesta concreta en 2 minutos de todo esto, pero bueno, son las que estaban. Vamos en materia de seguridad. Vieron, pero está bueno lo que estás haciendo, Juan, porque mucha gente se pega más al show, digamos, que significó el Macri-Scioli, Scioli-Macri, que a estas cuestiones que son importantes para la vida cotidiana, ¿no? Pero aparte de tanta enunciación y tan rápido, en estos 2 minutos que tenían, hace que también uno pierda el foco de la cuestión. O sea, tantas cosas que te dicen y un bombardeo continuo. O sea, fue un debate de show mediocre en lo discursivo, pero con propuestas. Las propuestas las tenés que buscar entre líneas, lo que sea, pero busque que va a encontrar. Yo busqué bastante mal porque la verdad que no vi otro debate. Yo no vi tantas propuestas, realmente en 2 minutos ver todas esas propuestas que vemos en pantalla. Es que lo que pasa es que no te dicen cómo. La mayoría no te dicen ninguno, cómo. El que menos te dice cómo es Macri. Pero ver un cuadro donde ves
11 enunciados, creo que no le da ni el tiempo para Es hacer que es esos 11 imposible en 2 Yo no vi minutos ese decir, debate, por- por lo decir menos. cómo. ¿Vos decís que están inventadas las cosas? No, Eso no, es lo no. que dijo Scioli, digamos. Yo repito lo que acabo de decir. Yo no vi todas esas propuestas, no las escuché. Te en las ningún denuncian, momento. te las denuncian, digamos. Agarrá el audio, ponelo. Bueno, vi dos agarrá- veces. Agarrá el cuadrito, a poné el la una audio lo y repitieron escuchalo. otra vez, pero no vi todo A ver, eso. insisto lo mismo, a ver, esto es lo que dijeron los candidatos, no es no es una carta que después presentaron, esto es lo que... El sitio de chequeado.com dio 63 propuestas chequeadas positivamente para Scioli, 54 para Macri. Sí. O sea, hubo... Ese es el tema, no te dicen cómo, no van a perder el que no tiempo de llegás, decirte cómo, de no, manera, es imposible. Imposible. Eh, Tema seguridad. Dale seguridad que me interesa. A Este ver. tema interesante, hacer una fuerza modelo del nivel de la metropolitana, pero a nivel nacional. Está bueno, sí. Repetimos. Es difícil entender. de qué Hacer se una trata la fuerza metropolitana, modelo. porque no A ver, esto ya lo habíamos hablado en su momento, porque esto lo repitió y está remanido. Quiere crear un FBI. Quiere crear un FBI. No, que- esa viene después, con el narcotráfico. Ahí con para el narcotráfico. viene esa, sí, Para sí. la seguridad es otro. Para el tema de seguridad propuso esto, hacer una nueva fuerza modelo del nivel que logró la metropolitana. ¿Cuál es el nacional. nivel que tiene la metropolitana? Y no sé, qué sé yo, la verdad me parece una propuesta... O sea, sí, es retórica. No, gracias, paso, pero bueno, eso es lo que propuso. Scioli, ¿qué dijo? Que va a aumentar 95.000... falta un cerito. Más de 95.000. 95.000 nuevos efectivos. Que va a hacer un conjunto de penas más firmes, que va a garantizar el empleo para prevenir desigualdades que potencian la violencia, que va a combatir la pobreza en base al trabajo y que va a prohibir la aportación de armas en civiles sin autorización cuando habló de Bueno, penas concretas respecto a eso. ahí la Y dijo pifió. que era- En esa última la pifió Scioli, digamos, es imposible. Dijo que era una propuesta de masa esa. que le Sí, había por tocado eso, esa pero propuesta a de Massa también lo he escuchado, digamos, a todo el kirchnerismo pegarle a Massa por lo demagogo que es. Sí. Y por promesas sobre el video. Sí. Realmente lo de Scioli dando por sentado de que va a querer desarmar a la Argentina cuando hay un mercado paralelo que es más grande que el regular. Son cosas, realmente son promesas que no va a poder cumplir. complejas. De difícil cumplimiento, quizás, digamos, no sé, salvo que la verdad que me sorprenda Scioli en ese sentido, pero ni Macri ni Scioli creo que puedan desarmar a la Argentina hoy, es imposible. Derechos humanos. Otra de las Derechos propuestas. humanos me interesa muchísimo porque los dos se derechizaron en esta parte. Estaba complicado derechos humanos. perdón. Lo nombraron, me parece que en el último bloque, como diciendo al Sí. pasar. Y los derechos humanos y... Bueno, la propuesta de Scioli, de Macri fue la que van a ver en pantalla. A ver. Ninguna. Ajá. Y Scioli dijo que iba a avanzar en los juicios de derechos humanos. No, Macri ahí es cuando dice, "Y te agarraste de una falsa denuncia kirchnerista". Sí. Esa lo de la falsa denuncia yo kirchnerista, le saqué las repetimos, chicanas, por eso yo le saqué las chicanas del medio. pero lo de la falsa denuncia kirchnerista es el procesamiento de Macri y de Fino Palacios. ¿Por qué? Por la escucha nada más ni nada menos que a toda la comunidad de la AMIA, ¿no? ¿Se acuerdan de esto, no? O sea, Fino Palacio, digamos, fue el que mandó a hacer escuchar. Yo le saco las chicanas y vos les ponés. No, pero digo porque esto es un hecho gravísimo. Hoy que estamos hablando de geopolítica y cómo va a actuar el mundo, inclusive Argentina, qué partido juega, tengamos en cuenta esto, porque Macri, ¿qué es lo que le dice en un momento dado? Che, ¿qué vas a hacer con respecto a los derechos humanos? Lo quiso correr por izquierda. Y el ¿No memorándum. te das cuenta que vos estabas el memorándum con Irán y vos estabas apoyando a Maduro cuando Maduro deja preso hay presos políticos en Venezuela y los derechos humanos? Porque, bueno, y ahí es cuando salta Scioli a hablar sobre Fino Palacio y quién era Fino Palacio y el procesamiento de Macri. Tus dirigentes están procesados por escuchar a los damnificados por el terrorismo. Ujú. Bien. Bueno, Scioli prometió continuar con la política de derechos humanos. Respecto al narcotráfico, acá me parece que hay Sí. una propuesta concreta de Mauricio Macri a la colombiana, por decirle de alguna manera, que tiene que ver con esto, con armar una gran agencia nacional contra el crimen organizado, que tiene que ver con poner al ejército al frente Sí. en las ciudades, digamos, básicamente del narcotráfico. Es una opción, es una opción que han tomado muchos países. A mí no me gusta. Bueno, está Claro, pero- Colombia, una sola policía. Sí. Y habló de radarizar todas las fronteras, digamos, básicamente. Colombia picó en punta por esta cuestión de unificar las fuerzas federales y las municipales y las provinciales, etcétera, etcétera.
hay una sola policía hoy. Ahora, dentro de esa misma policía después se fue desmembrando en, como hicieron los socialistas acá, la acción táctica por un lado, policía comunitaria por otro, pero es una sola policía. Ahora, hay muchísimos especialistas que te dicen que eso es un error garrafal, porque vos le estás dando más poder a la policía que el propio político. Bueno, no es la primera vez que pasa. Que la policía tiene más poder que el propio político. Sí. El propio poder político. Bueno. Vamos a darle un poquito más. Bueno, otro más. Scioli habló de hacer un ¿Es una especie de FBI o de CIA? No, de FBI. No sé. Es un Sí, FBI. la verdad que en manos de Macri con el fino Palacio atrás, yo no sé qué decirte, qué va a hacer, qué sé yo, no sé. No me arriesgaría. ¿Qué dice No me Scioli arriesgaría. con respecto a blindaje total? Dijo que va a ser un blindaje total de las fronteras con las Fuerzas Armadas en las fronteras. Bueno, acá es cuando dice ¿por qué no lo hicieron antes? Claro. Incorporar nuevas tecnologías en el control fronterizo, sostener radares del control de las fronteras. Habló de especificar las penas para los participantes de la red de narcotráfico y hacer redadas constantes que confisquen drogas que circulan. Aquí sí, que si va a dejar al ministerio, como ministro de Seguridad Scioli, si es electo presidente, a Berni, Sí. es una contradicción. Pues si Berni hace 3 años que está como secretario de Seguridad, un ministro en los hechos, Sí, sí. Y no hizo nada de esto, y le salió a discutir que no era necesario, a cual periodista, digamos, le haga la pregunta, yo creo que es una contradicción de Scioli. Igual, tampoco, Es una contradicción de Scioli. esa última también es bastante curiosa. Hacer redadas constantes que confisquen droga. ¿Con qué, digamos? ¿Que ¿Cuál es la necesita la orden propuesta, judicial? digamos? Sí, bueno, está bien. De hacer O que los vas chicos se a droguen generar- menos. No, no es imposible. Necesita la orden judicial, muchacho. No sé, ¿vieron cuando estamos diciendo promesas sobre el video? Lo que pasa es que por lo menos Scioli te la promete. Macri no te lo promete, pero ni siquiera te cuenta las ideas que tiene. ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo Macri hemos visto dijo con algo- Miguel del Cel acá. Con Miguel del Cel en la provincia de Santa Fe. Es el claro ejemplo de, con la felicidad y con los globitos amarillos te voy a convertir en una persona más feliz. Alegría. Macri dijo algo ahí en el narcotráfico que yo recuerdo que no estaba en la placa, pero dijo que me pareció interesante para verlo, sobre todo porque tiene correlación con algunas leyes provinciales. Decomisar los bienes de narcotraficantes y que esos bienes vayan para centros de rehabilitación de adictos, dijo Macri. Que es Scioli. una propuesta muy... ¿Lo dijo Scioli también? Scioli quiere la propuesta de Massa, que también Sí, los dos lo tomaron lo mismo. Era Y la también propuesta los dos que Yo tomaron. pensé que dijo, o sea, que Macri hizo Perdónenme, hincapié en pero eso. hay un hecho que no está dentro de los derechos humanos y que a mí me pareció de alta gravedad y que acentúa la grieta. ¿Cuál? Los arrepentidos. Que no. La ley de arrepentido. Es como un nuevo punto final, una nueva evidencia de vida. O sea que, a ver, un montón de personas que no están, no tienen ni siquiera, digamos, una causa judicial y se están investigando. Civiles, por ejemplo, los civiles que fueron cómplices de la dictadura. Sí, eso lo planteó Scioli. Eso lo plantearon los dos lo plantearon. ¿De los civiles? No. Lo dejó entrever Scioli, pero fue muy claro Macri. Y sobre todo fue claro después en los programas que se paseó después. Con Lanata, con Jorge Lanata, fue clarísimo Macri. ¿Qué dijo? No escuché eso. Que va a estudiar justamente que haya una especie de legislación para que dejen de investigar a los Para atrás. para atrás. Bueno. Acaban de votar negativamente la ley que justamente pretendía investigar la función que tuvo el empresariado argentino en la dictadura. Claro. Bueno. ¿Qué opinan? Un minutito cada uno. Sí, yo de cualquier manera con esto de la cuestión de la seguridad me parece que tiene un papel preponderante esto que plantea Daniel Scioli, que es la de descentralizar los recursos y crear mayores posibilidades de trabajo en las localidades del interior. A mí me parece que las mayores cuestiones de inseguridad se dan en los grandes centros Grandes urbanos, urbes, sí. donde la gente del interior viene en busca de Totalmente mejores de acuerdo. posibilidades, vive en condiciones hacinados, sin las condiciones lógicas para vivir de una buena manera, y me parece que ahí se crean los focos de delincuencia y todo eso. Para cerrar un poquito, pedirle que este 22 la gente realmente piense su voto, piense qué país es el que pretende para sus hijos de cara al futuro, que logre valorizar lo que se vino construyendo en la Argentina en estos últimos 10 años y fundamentalmente que se juegue en la cuestión de voto. Por un lado, por el otro,
aquellas personas que piensan votar en blanco, me parece que es el momento de jugarse, de decidir, y bueno, después el tiempo dirá quién de los dos estuvo equivocado, pero me parece que a esos votantes que todavía no tienen definido el voto, aquellos que piensan votar en blanco, que de cara al 22 lo piensen, se jueguen y emiten el voto positivo en función del país, que voten por Daniel Scioli. Gracias, Adrián. Fabio, por favor, un minuto. Bueno, realmente quedé sorprendido porque había un montón de cosas que tampoco se me habían quedado de que habían prometido, como decías vos recién. Y bueno, viéndolo de esta manera, veo que muchísimas propuestas que Daniel Scioli hace son coherentes, y quizás algunas vos decías que son difíciles de cumplir. Creo que todo es difícil de cumplir. Lo que hay que tener es voluntad y ganas de hacerlo. Creo que a nuestro país lo que le falta mucho son controles, porque a nosotros los controles nos molestan. Es decir, uno ve la policía que está parando la ruta y ya te molesta, aunque tenga los papeles, pero a vos te molesta. Es así. Y lamentablemente todo eso se perdió. Es decir, mis abuelos contaban que hacía muchísimos años a los campos iban desde el gobierno de la provincia a controlar que no haya malezas en los campos, y si no te emplazaban, le decían ellos. Y hoy eso se perdió. Y para que terminemos con el narcotráfico, terminemos con todo este tipo de cosas, necesitamos controles, que es un poco lo que decía Scioli. Necesitamos controlar, y la gente que va a controlar esté preparada para poder hacerlo. Y descentralizar, lo que decía recién Adrián, eso es cierto. Nosotros en los territorios, es decir, si nos descentralizan con recursos, para nosotros es mucho más sencillo, nosotros conocemos a la gente. Y por más que agarres a Santa Fe, que es una ciudad muy grande también, el intendente seguramente tiene dividido a su pueblo, su ciudad, por sectores y por barrios, donde puede controlarlo a los distintos barrios. Pero para esto necesitas profesionalizar a la gente que va a estar haciendo todo este tipo de trabajo. Acá lo clave, digamos, de todo para ustedes es realmente que tomen conciencia sus vecinos, sus representados, de lo que significa el Fondo Soja. Realmente, porque acá hay 3 o 4 mensajes que llegaron sobre la marcha que hablan, por favor, que los presidentes opinen sobre el Fondo Federal Solidario. Son menos obras, son menos servicios, son menos recursos, si se le saca. Y son menos actividades económicas que van a suceder en la zona. A ver, yo te explico. Si se saca se libera las retenciones de la soja, es muy probable que en Ataliva, que hay 47 tambos, pasemos a tener 10. ¿Por qué? Porque mucha de la gente va a hacer soja, porque le va a convenir, porque la actividad de la soja se trabaja 3 veces al año, la actividad del tambo es todos los días, el tambo mueve 12 rubros económicos, 12 variables de rubros económicos, la soja mueve 2 o 3 rubros solamente. O sea que el tema de las retenciones también fue importante para no destruir las otras actividades. Todo eso es muy importante que siga estando. Quizás, como yo te decía antes, tiene que haber una intervención con algunas medidas para que en estos momentos, donde los precios internacionales han caído, se pueda, a ver, no te digo sacarla toda, pero en parte las retenciones de la soja. La 125 fue bien puesta, hoy si te das cuenta, la 125 estaba bien armada porque las retenciones eran movibles. Hoy cobrarían mucho más los productores. Pero bueno, hubo un lobby muy importante de los grandes empresarios como Grobo Copatel y compañía, del tema de la soja. Por eso sucedió lo que sucedió, justo agarra también la crisis de la lechería y todo se suma en ese momento. Pero la soja es muy importante, no solamente por los ingresos que le va a dejar de percibir la provincia y nuestros pueblos, sino por las economías de nuestros pueblos también. Aparte de lo que te hablaba yo de la lechería, de otras economías que van a pasar a ser todo soja, y que eso simplemente no le va a dar trabajo a nadie. Y bueno, acordémonos también de que mucho se está hablando hoy de la provincia, de esta nueva ley de los fitosanitarios, ¿no?